millonario. Llevó a su empleada a una cena de negocios. Y una frase lo hizo el más influyente. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Ah, y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Isabel Domenech nunca imaginó que limpiar ventanas podría cambiar su vida para siempre. Aquella tarde de miércoles, el apartamento de Rodrigo Valcárcel brillaba como siempre. Cada superficie relucía bajo la luz dorada que entraba por los enormes ventanales del ático en el barrio de Salamanca. Isabel pasaba el paño con movimientos precisos, mecánicos, resultado de 3 años trabajando en aquella casa. Conocía cada rincón, cada manía del señor Valcárcel. El café exactamente a las 7 de la mañana, las camisas planchadas con almidón ligero, el silencio absoluto cuando él trabajaba en su despacho. Rodrigo era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, con una barba media perfectamente recortada, que enmarcaba un rostro de rasgos marcados y serios. A sus 35 años, había construido un imperio en tecnología sustentable, pero su presencia inspiraba más respeto que cercanía. Isabel lo veía pasar cada mañana, siempre impecable en sus trajes oscuros, siempre distante. Apenas cruzaban palabras más allá de un buenos días cortés. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Eran las 5 de la tarde cuando Rodrigo salió de su despacho con el ceño fruncido, el móvil pegado a la oreja. Isabel estaba doblando toallas en el pasillo y pudo escuchar fragmentos de la conversación. «No puede ser, Marta. ¿Cómo que tienes gripe? La cena es esta noche. Son inversores internacionales, no puedo presentarme solo». Hubo una pausa larga. Isabel fingió concentrarse en las toallas, pero su corazón latía más rápido. Algo en el tono de voz de Rodrigo, habitualmente tan controlado, sonaba tenso. «Entiendo. Descansa. Ya buscaré una solución». Rodrigo colgó y se quedó inmóvil en mitad del pasillo, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Isabel aprovechó para escabullirse hacia la cocina, pero la voz grave la detuvo en seco. «Isabel». Ella se giró despacio. Rodrigo la miraba con una expresión indescifrable. «Señor Valcárcel, dígame, necesito hacerle una pregunta poco convencional». Isabel apretó las toallas contra su pecho. El corazón le golpeaba las costillas. ¿Había hecho algo mal? ¿Iba a despedirla? «Esta noche tengo una cena de negocios. Mi asistente canceló y no encuentro reemplazo. Es en el Hotel Ritz, con inversores europeos. Necesito que alguien me acompañe, alguien que sepa comportarse con discreción». Hizo una pausa. Isabel parpadeó, confundida. «¿Usted estaría dispuesta a acompañarme?» El mundo de Isabel se detuvo. Ella, con su uniforme sencillo de limpieza, con las manos ásperas de tanto fregar, con las facturas vencidas apilándose en su minúsculo apartamento de Vallecas. Ella, que apenas había pisado un restaurante elegante en toda su vida. «Yo, señor Valcárcel, no sé si sea apropiado. Yo solo necesito que esté presente», dijo él, interrumpiéndola con firmeza pero sin brusquedad. «No tiene que hablar, solo acompañarme. Le pagaré aparte, por supuesto». Isabel tragó saliva. Pensó en el aviso de desahucio que había recibido la semana anterior. Pensó en las llamadas insistentes del banco. Pensó en las pastillas para dormir que tomaba cada noche para acallar la ansiedad. «De acuerdo», susurró. Rodrigo asintió brevemente. «Bien, a las 8 en punto. Hay un vestido en el armario de invitados que perteneció a mi hermana. Debería quedarle». Y sin más, regresó a su despacho. Isabel se quedó sola en el pasillo, con las toallas todavía apretadas contra su pecho y el corazón desbocado. No sabía si acababa de cometer el error más grande de su vida, o si, por primera vez en mucho tiempo, el destino le estaba dando una oportunidad. 3 horas después, frente al espejo del baño de invitados, Isabel apenas se reconocía. El vestido azul marino era sencillo pero elegante, ajustado en los lugares correctos. Su cabello largo y sedoso, que siempre llevaba recogido en una coleta práctica, caía ahora en ondas suaves sobre sus hombros. Se había maquillado apenas, solo lo suficiente para realzar sus ojos oscuros y su piel clara. Cuando salió al salón, Rodrigo levantó la vista del móvil y se quedó inmóvil por un segundo. Fue un segundo breve, casi imperceptible, pero Isabel lo notó. Algo brilló en aquellos ojos grises habitualmente tan fríos. «Está lista», dijo él, recuperando la compostura. «Vámonos». El coche los esperaba abajo.
Durante el trayecto hacia el Ritz, ninguno habló. Isabel miraba por la ventanilla, viendo pasar las luces de Madrid, sintiendo cómo las manos le sudaban dentro del pequeño bolso que Rodrigo también le había facilitado. No sabía qué le esperaba aquella noche. No sabía que una sola frase, pronunciada en un momento de pura honestidad, lo cambiaría todo. Pero cuando el coche se detuvo frente al hotel iluminado y Rodrigo le ofreció el brazo con gesto caballeroso, Isabel respiró hondo y dio el primer paso hacia un mundo que jamás creyó que sería suyo. La puerta giratoria los tragó, y con ella comenzó una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. Isabel nunca había sentido tanto miedo y fascinación al mismo tiempo. El salón privado del Hotel Ritz era una sinfonía de lujo discreto. Candelabros de cristal proyectaban luz cálida sobre manteles blancos inmaculados. Copas de vino relucían como joyas bajo las llamas de las velas, y el murmullo educado de conversaciones en varios idiomas creaba una atmósfera de poder contenido. Isabel caminaba junto a Rodrigo, sintiendo como cada paso sobre la alfombra persa la alejaba más de su realidad y la adentraba en un mundo que solo había visto en películas. Las miradas la siguieron desde el momento en que entraron. No eran miradas de desprecio, como Isabel había temido. Eran miradas de curiosidad, de evaluación silenciosa. Los hombres trajeados y las mujeres enjolladas se giraban sutilmente, observando a aquella desconocida del brazo de Rodrigo Valcárcel. Isabel mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de su abuela. Camina siempre como si llevaras una corona invisible, mija. Nadie puede quitarte la dignidad si tú no se la entregas. Rodrigo, señor Valcárcel, bienvenido. Un hombre de unos 50 años, con acento británico marcado y traje gris impecable, se acercó con la mano extendida. Rodrigo la estrechó con firmeza. Lord Pemberton, un placer. Permítame presentarle a Isabel Domenech, mi acompañante esta noche. Isabel sintió el peso de aquella palabra. Acompañante, no asistente, no colega. Acompañante. Suficientemente vago para no comprometer, suficientemente formal para no ofender. Encantado, señorita Domenech. El apretón de manos fue breve pero cortés. Isabel sonrió con suavidad, sin decir nada. Rodrigo le había pedido discreción, y ella sabía exactamente qué significaba eso. Ser invisible sin desaparecer. La cena comenzó con un ballet perfecto de camareros silenciosos y platos exquisitos. Isabel se sentó junto a Rodrigo en la larga mesa, rodeada de rostros desconocidos que hablaban de mercados emergentes, inversiones millonarias y tecnologías que ella apenas comprendía. Observaba todo con atención, aprendiendo el ritmo de aquellas conversaciones, la forma en que cada palabra estaba calculada, cada gesto medido. Rodrigo apenas la miraba, concentrado en responder preguntas técnicas sobre su empresa. Pero Isabel notó algo. Cada vez que alguien desviaba la conversación hacia él de manera personal, su mandíbula se tensaba ligeramente. No le gustaba hablar de sí mismo, solo de números, proyecciones, sostenibilidad. «Señor Valcárcel», una voz grave interrumpió desde el otro extremo de la mesa. Un hombre corpulento, de rostro enrojecido y aire prepotente, levantó su copa de vino. Hablaba con acento alemán. Su empresa ha crecido impresionantemente en los últimos 3 años. Pero dígame, ¿qué lo hace diferente de los demás empresarios tecnológicos? Todos hablan de sustentabilidad ahora. Es la moda. Hubo risas incómodas alrededor de la mesa. Rodrigo sostuvo la mirada del hombre sin inmutarse. No es moda, señor Hoffman. Es responsabilidad. Hoffman sonrió con suficiencia. Responsabilidad. Qué palabra tan noble. Pero al final del día, lo que importa es el dinero. ¿No es cierto? La influencia de un hombre se mide por su fortuna, por lo que posee. Todo lo demás es poesía. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Isabel sintió cómo Rodrigo respiraba más lento, controlando algo que bullía bajo la superficie. Conocía esa señal. Lo había visto en su apartamento cuando recibía llamadas difíciles. La calma forzada de alguien que se negaba a explotar. Pero algo dentro de Isabel se encendió. No pudo evitarlo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, claras y firmes, rompiendo el silencio como una campana. Con todo respeto, señor, la verdadera influencia no se mide por lo que posees, sino por lo que inspiras a cambiar. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Isabel sintió el calor subir por su cuello, pero no apartó la mirada. Hoffman la observaba con las cejas arqueadas, sorprendido. Rodrigo, a su lado, se había quedado completamente inmóvil.
Interesante punto de vista, señorita Domenech, dijo Lord Pemberton desde el otro lado de la mesa, rompiendo la tensión. Muy interesante. Hoffman bebió de su copa sin responder, pero su expresión había cambiado. Ya no sonreía. La conversación retomó su curso, pero algo había cambiado en el aire. Isabel sintió las miradas regresar a ella una y otra vez durante el resto de la cena, ahora con un matiz diferente. Curiosidad genuina. Respeto. Rodrigo no dijo nada, ni una palabra. Pero cuando el postre fue servido y las conversaciones se fragmentaron en pequeños grupos, él se inclinó ligeramente hacia ella. Su voz fue apenas un susurro, tan bajo que solo Isabel pudo escucharlo. No tenía que hacer eso. Lo sé, respondió ella en el mismo tono, sintiendo cómo le temblaban las manos bajo la servilleta de lino. Pero alguien tenía que decirlo. Rodrigo la miró entonces. Realmente la miró. Y por primera vez desde que Isabel trabajaba para él, vio algo en aquellos ojos grises que no era frialdad ni distancia. Era reconocimiento. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a despedirse, varios se acercaron a Isabel para intercambiar tarjetas, para preguntarle en qué trabajaba, de dónde era. Ella respondió con honestidad cautelosa, sin revelar demasiado, consciente de que cada palabra sería analizada después. En el camino de regreso, el coche deslizándose por las calles nocturnas de Madrid, Rodrigo rompió el silencio. Mañana, esa frase estará en todas partes. Isabel lo miró, confundida. ¿Qué frase? La suya. La verdadera influencia no se mide por lo que posees, sino por lo que inspiras a cambiar. Hoffman es un hombre poderoso, pero también es un hombre vanidoso. Querrá demostrar que está por encima de eso. La compartirá como si fuera suya, o la criticará públicamente. En cualquier caso, la frase se repetirá. ¿Y eso es malo? Rodrigo miró por la ventanilla. No lo sé todavía. Isabel apoyó la cabeza contra el cristal frío, sintiendo el cansancio caer sobre ella como una manta pesada. No sabía qué había hecho exactamente aquella noche. No sabía si había ayudado a Rodrigo o si acababa de complicarle la vida. Pero cuando llegaron al edificio y él le tendió un sobre con el pago prometido más un extra generoso, sus dedos se rozaron brevemente. Gracias, Isabel. De verdad. Ella asintió, sin confiar en su voz. Subió sola al apartamento vacío de Vallecas, con el vestido prestado todavía puesto y el sobre apretado contra su pecho. Se sentó en el borde de la cama, mirando las facturas amontonadas sobre la mesita de noche, y por primera vez en meses, sintió algo diferente al miedo. Sintió esperanza. Y no sabía que aquella esperanza, como una chispa diminuta, estaba a punto de convertirse en un incendio que cambiaría todo. Isabel despertó con el sonido insistente de su móvil vibrando contra la mesita de noche. Abrió los ojos despacio, desorientada. La luz grisácea del amanecer se filtraba por la ventana sin cortinas de su diminuto apartamento. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, en procesar que la noche anterior no había sido un sueño. El vestido azul marino colgaba del respaldo de la única silla, como prueba silenciosa de que todo había sido real. El móvil seguía vibrando. Isabel lo tomó con manos torpes de sueño. Eran las 7 de la mañana. Tenía 12 llamadas perdidas, todas de su hermana Lucía. Con el corazón acelerado, devolvió la llamada. Diga. Isabel, por Dios, ¿dónde estabas? Llevo 1 hora llamándote. La voz de Lucía sonaba alterada, casi frenética. Isabel se incorporó en la cama, completamente despierta ahora. Estaba durmiendo, Lucía. ¿Qué pasa? ¿Está bien, mamá? Mamá está bien. Pero tienes que ver esto. Abre Twitter. Ahora. ¿Twitter? Lucía, sabes que apenas lo uso. Hazlo. Busca el nombre de tu jefe. Rodrigo Valcárcel. Con dedos temblorosos, Isabel abrió la aplicación que casi nunca tocaba. Escribió el nombre en el buscador y el aire se le escapó de los pulmones. Rodrigo Valcárcel era tendencia número 1 en España. Cientos, miles de publicaciones. Capturas de pantalla de LinkedIn, artículos de periódicos digitales, videos cortos. Y en el centro de todo, como un mantra repetido una y otra vez, su frase: la verdadera influencia no se mide por lo que posees, sino por lo que inspiras a cambiar. Pero nadie mencionaba su nombre. En todos los titulares, en todas las publicaciones, la frase era atribuida a Rodrigo Valcárcel, el visionario empresario español que había cautivado a inversores internacionales con su filosofía de liderazgo. Isabel, ¿sigues ahí? Sí, susurró ella, incapaz de apartar la vista de la pantalla. ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué pasó en esa cena? Yo... no lo sé, Lucía. Solo dije algo que sentía.
Nada más. Pues ese algo está por todas partes. Mamá lo vio en las noticias de la mañana. Dice que están hablando de Valcárcel como el nuevo líder empresarial de la década. Isabel colgó poco después, prometiendo llamar más tarde. Se quedó sentada en la cama, con el móvil todavía en la mano, leyendo publicación tras publicación. Algunos elogiaban la profundidad de pensamiento de Rodrigo. Otros lo llamaban un genio del marketing personal. Había incluso memes, interpretaciones, debates acalorados sobre el verdadero significado de la influencia. Y ella, Isabel Domenech, empleada doméstica de Vallecas, era invisible en toda aquella vorágine. No supo si sentirse aliviada o traicionada. A las 8 en punto, como cada mañana, llegó al apartamento de Salamanca. Usó su llave, esperando encontrar la rutina de siempre. Rodrigo en su despacho, el café preparándose automáticamente, el silencio habitual. Pero cuando entró, lo encontró en el salón, de pie frente a los ventanales, mirando la ciudad con las manos en los bolsillos. Ni siquiera se había cambiado. Llevaba la misma camisa de la noche anterior, arrugada ahora, con los primeros botones desabrochados. «Buenos días, señor Valcárcel». Él se giró lentamente. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Isabel, necesito hablar con usted». El tono formal, la distancia calculada. Isabel dejó su bolso en el recibidor y entró al salón, manteniendo una distancia prudente. «¿Ha visto las redes?», preguntó él, sin rodeos. «Sí». «¿Y?». Isabel respiró hondo. Escogió sus palabras con cuidado. «Veo que su reputación ha mejorado considerablemente en menos de 12 horas». Rodrigo soltó una risa amarga, sin humor. «¿Mi reputación?». «Sí, eso exactamente. Tengo a mi equipo de comunicación enloquecido, periodistas pidiendo entrevistas, inversores que antes me ignoraban enviándome correos. Y todo por una frase que ni siquiera es mía». El silencio se instaló entre ellos, denso y cargado. «Puedo decir la verdad», dijo Isabel, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. «Puedo aclarar que fui yo quien...». «No». La palabra fue tajante, casi violenta. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, desarreglándolo. «No puede hacer eso. Si sale ahora diciendo que la frase fue suya, parecerá que busca atención. Los medios la destrozarán. Dirán que es una oportunista, que quiere aprovecharse de mi nombre, y a mí me señalarán como un fraude. Entonces, ¿qué quiere que haga?». Rodrigo la miró fijamente. En sus ojos grises había algo nuevo, algo que Isabel no había visto antes. Vulnerabilidad. «Quiero que siga trabajando aquí, como siempre». «Que esto no cambie nada». «Pero sí cambia, señor Valcárcel». «Lo sabe». Él apartó la mirada. «Lo sé». El móvil de Rodrigo sonó, rompiendo el momento. Lo ignoró. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente lo sacó del bolsillo y lo apagó por completo. «Tengo una reunión con mi equipo directivo a las 10», dijo con voz cansada. «Van a presionarme para que capitalice esto. Entrevistas, conferencias, libros. Quieren convertir esa frase en un movimiento de marca». «¿Y usted qué quiere?». La pregunta salió antes de que Isabel pudiera pensarla. Rodrigo la miró sorprendido, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta en mucho tiempo. «No lo sé», admitió finalmente. «Llevo años construyendo esta empresa, esta reputación. Siempre supe que quería. Pero ahora, todo parece diferente. Y no sé si es porque finalmente estoy siendo visto como algo más que un hombre rico, o si es porque sé que es mentira». «No es mentira», dijo Isabel suavemente. «Usted cree en lo que hace. Cree en su empresa, en la sostenibilidad. La frase solo puso en palabras lo que usted ya representa. Pero no fueron mis palabras. No, fueron las mías. Pero la verdad detrás de ellas es suya». Rodrigo la observó durante un largo momento, como si la viera por primera vez realmente. No como su empleada, no como la acompañante de una noche, sino como Isabel, completa, real. «¿Por qué lo hizo?», preguntó él, su voz apenas un murmullo. «¿Por qué habló anoche?». Isabel pensó en las facturas sobre su mesita de noche, en el aviso de desahucio, en las noches de insomnio, en todas las veces que había querido gritar pero había tragado sus palabras por miedo, por supervivencia, porque alguien tenía que decir la verdad, y en ese momento, usted no podía. El móvil de Isabel vibró en su bolsillo. Lo ignoró, pero siguió vibrando. Finalmente lo sacó. Era un número desconocido, y otro, y otro. Su propia hermana le había enviado un mensaje. «Hay periodistas preguntando por ti en el barrio. Dicen que quieren saber quién eres. Ten cuidado».
El estómago de Isabel se contrajo. Rodrigo vio su expresión y supo inmediatamente que algo había cambiado. ¿Qué pasa? Creo, susurró ella mirando las notificaciones que seguían llegando, que ya es demasiado tarde para que nada siga igual. Y mientras el sol terminaba de elevarse sobre Madrid, iluminando el lujoso apartamento con luz dorada, ambos supieron que la tormenta apenas comenzaba. Isabel nunca había faltado a un día de trabajo en 3 años, pero aquella tarde consideró seriamente desaparecer. Después de la conversación con Rodrigo, había intentado seguir con su rutina: limpiar, ordenar, fingir que todo era normal. Pero las notificaciones no dejaban de llegar. Números desconocidos, mensajes en redes sociales que apenas usaba. Incluso su vecina del cuarto piso, doña Amparo, le había enviado un audio de WhatsApp preguntando si era cierto que trabajaba para ese empresario famoso que salía en las noticias. A las 2 de la tarde, cuando terminaba de pasar la aspiradora por el despacho de Rodrigo, él apareció en la puerta. Se había duchado y cambiado, pero las ojeras seguían ahí, marcadas como sombras bajo sus ojos grises. Isabel, necesito pedirle algo. Ella apagó la aspiradora y esperó, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Esta noche tengo una entrevista con El País, en vivo, desde mi oficina central. Van a preguntarme sobre la frase, sobre mi filosofía empresarial. Rodrigo hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo físico. Necesito que esté ahí. ¿Yo? ¿Por qué? Porque si voy a hablar de influencia real, de autenticidad, no puedo hacerlo rodeado solo de ejecutivos con trajes de 3.000 euros. Necesito que el equipo vea que mis palabras tienen sustancia, que no es solo marketing. Isabel sintió un nudo en el estómago. Señor Valcárcel, no creo que sea buena idea. Si alguien me reconoce de la cena, si alguien empieza a hacer preguntas, nadie la reconocerá. Había 50 personas en ese salón. La mayoría ni siquiera prestó atención. Usted solo estará en segundo plano, como parte del equipo. Pero no soy parte del equipo. Soy su empleada doméstica. Las palabras salieron más duras de lo que Isabel pretendía. Rodrigo se quedó callado, y por un momento ella vio algo parecido a la vergüenza cruzar por su rostro. Tiene razón, dijo él finalmente. Lo siento, no debería pedirle esto. Se giró para marcharse, pero Isabel habló antes de que pudiera irse. Iré. Rodrigo se detuvo. ¿Está segura? No, pero iré de todas formas. Esa tarde, Isabel se encontró de nuevo vistiéndose con ropa que no le pertenecía, preparándose para un mundo que no era el suyo. Esta vez era un conjunto más sobrio, pantalón negro y blusa blanca. Parecía una asistente corporativa cualquiera, invisible de nuevo, pero de una forma diferente. El edificio de oficinas de Valcárcel Tech era una torre de vidrio y acero en el distrito financiero. Isabel nunca había estado allí. Cuando Rodrigo la recogió en su coche privado y entraron al vestíbulo, todo era mármol pulido y luces frías. Empleados con tarjetas de identificación colgando del cuello caminaban apurados, hablando por móviles, cargando tablets. Nadie la miró 2 veces. Era exactamente lo que Rodrigo había prometido. Invisible. Subieron al piso 18 en un ascensor de cristal. El estómago de Isabel dio un vuelco cuando vio la ciudad extenderse debajo de ellos, cada vez más pequeña. Rodrigo permanecía en silencio, mirando algo en su móvil, con la mandíbula tensa. Cuando las puertas se abrieron, los recibió una mujer elegante de unos 40 años, cabello recogido en un moño perfecto y traje color burdeos. Rodrigo, el equipo de El País ya está instalando las cámaras. Tienes 15 minutos. Su mirada se posó brevemente en Isabel. Ella es Isabel Domenech, mi asistente personal, mintió Rodrigo sin pestañear. La mujer extendió la mano con una sonrisa profesional. Beatriz Montero, directora de comunicaciones. Un placer. El apretón fue firme pero distante. Isabel asintió sin confiar en su voz. La sala de conferencias era impresionante. Ventanales del suelo al techo, mesa de madera oscura, sillas ergonómicas. Un equipo de 3 personas ajustaba luces y cámaras, hablando en voz baja sobre ángulos y encuadres. Beatriz guió a Rodrigo hacia una silla frente a las cámaras, revisando notas en su tablet. Isabel se quedó junto a la pared del fondo, intentando hacerse pequeña. Quiero que esto sea íntimo, decía Beatriz. Nada de discurso corporativo. Habla desde el corazón. La gente quiere conocer al hombre detrás de la frase. Quieren creer que eres real. Soy real, respondió Rodrigo con un toque de irritación. Lo sé,
Pero ellos no. Todavía. Un hombre joven con barba descuidada y cámara profesional al hombro se acercó. 5 minutos, señor Valcárcel. Isabel observó cómo Rodrigo se acomodaba en la silla, cómo ajustaba su postura, cómo su rostro se transformaba en una máscara de confianza controlada. Era fascinante y perturbador al mismo tiempo. Este era el Rodrigo que el mundo veía, poderoso, seguro, inalcanzable. Pero ella había visto al hombre sin dormir, con la camisa arrugada, admitiendo que no sabía qué quería. La entrevista comenzó. La periodista era una mujer de mediana edad, voz calmada pero incisiva. Las preguntas empezaron suaves. ¿Cómo nació la empresa? ¿Qué lo motivaba? ¿Cuáles eran sus planes de expansión? Rodrigo respondía con precisión, cada palabra medida. Entonces la periodista se inclinó hacia adelante. Su frase sobre la influencia ha resonado profundamente en miles de personas. ¿De dónde surgió esa reflexión? ¿Hubo un momento específico que lo inspiró? Isabel contuvo la respiración. Rodrigo la miró. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero Isabel la sintió como un relámpago. Surgió, comenzó él lentamente, de darme cuenta de que había pasado años midiendo mi éxito por números, ingresos, acciones, valoraciones de mercado. Y un día alguien me hizo ver que nada de eso importaba si no generaba un cambio real en el mundo. ¿Alguien? ¿Puede decirnos quién? El silencio se extendió por 3 segundos que parecieron eternos. Un mentor, dijo finalmente Rodrigo. Alguien que me enseñó que la verdadera sabiduría no viene del poder, sino de la perspectiva. Isabel sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho. No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad completa. La entrevista continuó otros 15 minutos. Cuando terminó, el equipo de El País comenzó a recoger el equipo. Beatriz sonreía, satisfecha, hablando de proyecciones y alcance viral. Rodrigo se levantó de la silla, agradeció a la periodista, estrechó manos. Todo mecánico, automático. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Isabel desde el otro lado de la sala, ella vio algo diferente. Culpa. Salieron del edificio en silencio. El coche los esperaba abajo. Rodrigo le dio una dirección al conductor que Isabel no reconoció. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Hay algo que necesito hacer. 20 minutos después, el coche se detuvo frente a un pequeño restaurante en Lavapiés. No era lujoso ni elegante. Era el tipo de lugar donde trabajadores de fábrica comían menú del día por 8 euros. Rodrigo bajó del coche. Isabel lo siguió, confundida. Dentro, el lugar estaba casi vacío. Unas pocas mesas ocupadas por familias que terminaban de comer tarde. Rodrigo se sentó en una mesa junto a la ventana. Le hizo un gesto a Isabel para que se sentara frente a él. No la traje como mi empleada, dijo sin preámbulos. La traje como testigo. ¿Testigo de qué? De que voy a tomar una decisión que probablemente arruine todo lo que he construido en la última semana. Isabel sintió cómo se le aceleraba el pulso. Voy a decir la verdad, continuó Rodrigo, mirándola directamente a los ojos. En 3 días tengo una conferencia con 200 empresarios. Voy a revelar que la frase no fue mía, que fue de usted. No, susurró Isabel. No puede hacer eso. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, viviré el resto de mi vida construido sobre algo que no me pertenece. Y eso, Isabel, sería la negación exacta de lo que su frase representa. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el cristal de la ventana mientras dentro, en ese pequeño restaurante de Lavapiés, 2 mundos colisionaban sin saber si sobrevivirían al impacto. Isabel no durmió aquella noche. Se quedó sentada en su cama, con las luces apagadas, escuchando la lluvia golpear contra la ventana. Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza una y otra vez. Voy a revelar que la frase fue de usted. Había intentado disuadirlo en el restaurante, explicarle que no era necesario, que ella no necesitaba reconocimiento, pero él había sido inflexible. No se trata de usted, había dicho con voz firme. Se trata de mí, de quién quiero ser. Ahora, a las 3 de la madrugada, Isabel miraba el techo agrietado de su apartamento y se preguntaba qué significaría realmente aquello. Había pasado 26 años siendo invisible, trabajando en silencio, sobreviviendo en las sombras, y ahora, Rodrigo Valcárcel, un hombre que podía comprar edificios enteros sin pestañear, quería arrojarla bajo los reflectores del mundo. Su móvil vibró sobre la mesita. Otro mensaje de Lucía. ¿Estás bien? No has contestado en todo el día. Mamá está preocupada. Isabel escribió una respuesta breve, tranquilizadora.
y la borró 3 veces antes de enviarla finalmente. No podía contarles la verdad todavía. No sabía cómo explicar algo que ella misma no comprendía del todo. A las 7 de la mañana, exhausta pero incapaz de dormir, se duchó y se vistió. No iría al apartamento de Rodrigo ese día. Había llamado la noche anterior, inventando una excusa sobre un problema familiar. Necesitaba tiempo para pensar, para prepararse. Pero cuando bajó a la calle para comprar pan en la panadería de la esquina, se encontró con algo inesperado. Un hombre con cámara profesional estaba apostado frente a su edificio. Isabel se quedó paralizada en el portal. El hombre la vio y se enderezó inmediatamente, levantando la cámara. Ella retrocedió. Subió las escaleras a toda prisa, con el corazón martillándole en los oídos. Cerró la puerta de su apartamento con llave y se apoyó contra ella, respirando agitadamente. ¿Cómo la habían encontrado? El móvil sonó. Era un número desconocido. No contestó. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente, cuando reconoció el prefijo de la oficina de Rodrigo, atendió. Diga, Isabel, soy Beatriz Montero. Necesito que venga a la oficina inmediatamente. La voz de la directora de comunicaciones sonaba tensa, controlada pero al límite. No puedo. Hay alguien con una cámara frente a mi edificio. Lo sé. Por eso necesito que venga. Enviaré un coche con cristales tintados. Estará ahí en 10 minutos. Entre por el garaje del edificio, salida trasera. ¿Qué está pasando? Alguien filtró información. No sabemos quién, pero varios medios están conectando los puntos. Saben que Rodrigo llevó a alguien a esa cena. Saben que no era su asistente oficial. Y están buscando. El estómago de Isabel se contrajo. Necesito hablar con el señor Valcárcel. Está en reunión de emergencia con la junta directiva. Isabel, escúcheme. Esto se va a descontrolar muy rápido. Necesitamos manejar la narrativa antes de que otros lo hagan por nosotros. 40 minutos después, Isabel estaba de nuevo en la torre de vidrio y acero, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Empleados caminaban apurados, hablando en voz baja, lanzando miradas curiosas cuando pasaba. Beatriz la guió a través de pasillos hasta una sala de reuniones pequeña, alejada de las oficinas principales. Espere aquí, Rodrigo vendrá en cuanto termine. Isabel se quedó sola en la sala, rodeada de paredes de cristal que daban a la ciudad. Desde allí arriba, Madrid parecía un organismo vivo, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban en sus torres corporativas. La puerta se abrió 20 minutos después. Rodrigo entró con paso rápido, cerrando tras de sí. Llevaba traje oscuro, pero la corbata estaba aflojada y tenía el cabello revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Lo siento, dijo de inmediato. Lo siento mucho, Isabel. ¿Qué pasó? Alguien de la cena habló con la prensa. No dieron su nombre, pero mencionaron que yo llevé a una acompañante misteriosa, que esa persona dijo algo memorable. Ahora hay 3 medios diferentes investigando quién es usted. Isabel se sentó lentamente en una de las sillas. Entonces ya es demasiado tarde para decidir si contar la verdad o no. Van a descubrirlo de todas formas. Rodrigo se pasó la mano por la cara. La junta quiere que niegue todo. Que diga que es un rumor sin fundamento. Que la frase fue mía, reflexionada durante años. Y que cualquier otra versión es falsa. ¿Y usted qué quiere? Él la miró con ojos cansados, pero decididos. Quiero hacer lo que le dije ayer. Contar la verdad en mis propios términos. Pero solo si usted me da permiso. Isabel se levantó y caminó hacia los ventanales. Vio su reflejo en el cristal. Una mujer joven, vestida con ropa prestada, en un edificio donde no pertenecía, a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Si dice la verdad, pensó en voz alta, su reputación se verá afectada. Algunos dirán que es débil por admitirlo, otros que es calculador por revelar solo cuando le convenía. Lo sé, y mi vida dejará de ser mía. Los medios querrán saber todo sobre mí. ¿De dónde vengo? ¿Por qué trabajo limpiando casas? ¿Por qué dije esa frase? Me convertirán en un símbolo o en un escándalo. También lo sé. Isabel se giró para mirarlo. Entonces, ¿por qué insiste en hacer esto? Rodrigo dio 2 pasos hacia ella, cerrando la distancia pero manteniéndose a 1 metro de separación. Cuando habló, su voz era más suave de lo que Isabel le había escuchado nunca. Porque he pasado 10 años construyendo una empresa exitosa. He ganado millones. He firmado contratos en 5 continentes. Pero nunca, ni una sola vez, sentí que había hecho algo realmente importante hasta que usted habló en esa cena. Su voz sonó quebrada.
Y si construyo mi nueva reputación sobre el silencio de la persona que me dio esa claridad, entonces no habré aprendido nada. Las palabras flotaron entre ellos como algo frágil y precioso. Isabel sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y parpadeó rápidamente para contenerlas. Yo solo soy una mujer que limpia casas, Rodrigo. No tengo nada preparado para esto. No tengo ropa elegante, ni palabras refinadas, ni educación universitaria. Si me expone al mundo, van a ver exactamente lo que soy. Él dio un paso más hacia ella. Eso es exactamente lo que necesitan ver. Isabel respiró hondo. Pensó en su madre, trabajando doble turno en el supermercado. Pensó en Lucía, luchando por terminar su carrera mientras criaba sola a su hijo. Pensó en todas las mujeres invisibles que sostenían el mundo desde las sombras. Está bien, dijo finalmente. Cuente la verdad, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando lo haga, no me convierta en una historia inspiradora para vender. No me use como marketing emocional. Si va a exponerme, que sea porque cree genuinamente que es lo correcto, no porque le convenga. Rodrigo extendió la mano. Trato hecho. Isabel la estrechó. La palma de él era cálida, firme. Se miraron a los ojos y por primera vez desde que se conocieron, no había distancia entre el millonario y la empleada doméstica. Solo dos personas tomando una decisión que los aterraba por igual. La puerta se abrió bruscamente. Beatriz entró con el móvil en la mano, el rostro pálido. Tenemos un problema mayor. El Mundo acaba de publicar un artículo. Tienen su nombre, Isabel. Tienen fotos de su edificio. Y están preguntando por qué el empresario más influyente de España tiene una relación secreta con su empleada doméstica. El silencio que siguió fue absoluto. Isabel sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, pero la mano de Rodrigo todavía sostenía la suya, firme y cálida, anclándola a la realidad mientras el mundo a su alrededor comenzaba a arder. El titular era devastador. Rodrigo Valcárcel. Romance secreto con su empleada doméstica. Isabel leyó las palabras en la pantalla del móvil de Beatriz y sintió cómo se le vaciaban los pulmones. Había una foto borrosa de ella entrando al edificio de Rodrigo con su uniforme de trabajo, otra de ambos subiendo a su coche la noche de la entrevista. El artículo especulaba, insinuaba, construía una narrativa completamente falsa pero perfectamente creíble. La joven misteriosa que acompañó al empresario a la prestigiosa cena resulta ser Isabel Domenech, de 26 años, empleada doméstica de Vallecas. Fuentes cercanas confirman que Valcárcel y Domenech han sido vistos juntos en múltiples ocasiones. ¿Es este el verdadero rostro del hombre que predica sobre influencia auténtica? Rodrigo leyó por encima del hombro de Beatriz. Su mandíbula se tensó hasta que los músculos se marcaron bajo la piel. Esto es basura. Escupió las palabras. Pura especulación amarillista. Beatriz bajó el móvil, mirándolos a ambos con expresión indescifrable. Amarillista o no, está en portada digital. En 2 horas estará en todos lados. Twitter, LinkedIn, Instagram. Y la narrativa ya está escrita. El millonario hipócrita que habla de autenticidad mientras oculta un romance escandaloso. No hay ningún romance, dijo Isabel, encontrando su voz a pesar del temblor. Yo trabajo para él. Eso es todo. Beatriz la miró con algo parecido a la compasión. No importa lo que sea verdad, Isabel. Importa lo que la gente cree. Y ahora mismo, esta historia tiene todos los elementos que el público adora. Poder, dinero, diferencia de clases, secretos. Entonces desmintámoslo, intervino Rodrigo. Ahora, convoca una conferencia de prensa. Voy a aclarar todo. ¿Todo? Beatriz arqueó una ceja. ¿Incluida la verdad sobre la frase? Especialmente eso. Rodrigo, la junta directiva jamás lo aprobará. Acabamos de salir de la reunión. Quieren que esto desaparezca. No que lo alimentes con más combustible. No me importa lo que quiera la junta. El silencio que siguió fue eléctrico. Beatriz observó a Rodrigo como si lo viera por primera vez, evaluando, calculando. Finalmente suspiró. Está bien. Puedo conseguirte una rueda de prensa para mañana al mediodía. Pero necesito que entiendas lo que estás a punto de hacer. Esto no solo afectará a tu imagen, afectará a la empresa, a los inversores, a los empleados. ¿Estás dispuesto a cargar con eso? Sí. Beatriz se volvió hacia Isabel. ¿Y usted? Porque esto la convertirá en figura pública, quiera o no. Su vida privada dejará de existir. ¿Está preparada? Isabel pensó en su madre fregando suelos hasta pasada la medianoche.
Pensó en Lucía aguantando comentarios despectivos en la universidad porque era madre soltera. Pensó en todas las veces que había querido gritar pero se había tragado las palabras. No, respondió con honestidad brutal. No estoy preparada, pero lo haré de todas formas. Beatriz asintió lentamente, con respeto renovado en la mirada. Entonces será mejor que empecemos a trabajar. Las siguientes horas fueron un torbellino. Beatriz convirtió la pequeña sala de reuniones en centro de operaciones. Llamadas telefónicas, correos urgentes, estrategias escritas y reescritas en la pizarra blanca. Isabel observaba, abrumada, mientras el mundo corporativo se movía a su alrededor con eficiencia despiadada. Rodrigo había salido a otra reunión con la junta, intentando, según Beatriz, evitar que lo despidieran como CEO de su propia empresa. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Isabel, genuinamente sorprendida. Beatriz levantó la vista de su portátil. Técnicamente sí. Si la junta vota por mayoría que su comportamiento pone en riesgo la reputación de la empresa, pueden removerlo. Hizo una pausa. No lo harán, por supuesto. Rodrigo es demasiado valioso, pero usarán la amenaza para controlarlo. ¿Y usted? ¿Por qué lo está ayudando? Pensé que trabajaba para la empresa. Trabajo para la verdad, respondió Beatriz con una sonrisa irónica. O al menos, para la versión de la verdad que hace menos daño. Y en este caso, creo que Rodrigo tiene razón. Salir adelante con honestidad es la única jugada que podría funcionar. El móvil de Isabel vibró. Era Lucía. Otra vez. Isabel lo había estado ignorando toda la mañana, pero sabía que no podía evitarla para siempre. «Permiso», dijo, saliendo de la sala. En el pasillo vacío, contestó. «Lucía, por fin. Isabel, ¿qué demonios está pasando? Mamá acaba de llamarme llorando. Dice que hay periodistas en su trabajo preguntando por ti. ¿Es verdad lo que dicen en internet?» «No». «Bueno, sí y no. Es complicado. ¿Estás teniendo una aventura con tu jefe?» «No, Lucía. Claro que no. Yo solo dije algo en una cena y todo se salió de control». Escuchó a su hermana respirar hondo al otro lado de la línea. «Necesitas volver a casa. Ahora. Mamá te necesita. Tu familia te necesita. No puedo. Todavía no. Hay algo que tengo que hacer primero. ¿Algo más importante que tu familia?» Las palabras golpearon como un puñetazo. Isabel cerró los ojos, apoyándose contra la pared fría. «No es más importante, pero es necesario. Confía en mí, por favor». Lucía guardó silencio durante largos segundos. «Te doy hasta mañana. Después vengo a buscarte yo misma». Colgó. Isabel se quedó mirando el móvil, sintiendo el peso de dos mundos tirando de ella en direcciones opuestas. Cuando regresó a la sala, Rodrigo había vuelto. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, con las manos en los bolsillos. Beatriz había salido. «¿Cómo fue?», preguntó Isabel. «Mal». «Bien». «No lo sé». Rodrigo se giró hacia ella. «Me dieron un ultimátum. Cancelo la conferencia de prensa y sigo el plan de la empresa. O sigo adelante y acepto las consecuencias». «¿Qué consecuencias?». «Posible destitución. Pérdida de contratos clave. Demandas de inversores que consideren que perjudiqué la marca». Se encogió de hombros con amargura. Lo usual cuando traicionas las expectativas del sistema. Isabel caminó hacia él lentamente. Todavía puede echarse atrás. Nadie lo obligó a hacer esto. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo hace?». Rodrigo la miró a los ojos. La luz del atardecer entraba por los ventanales, tiñendo todo de dorado. «Porque por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de ser el hombre que siempre quise ser. No el que el dinero creó, no el que las expectativas moldearon, el hombre real. Y si lo dejo pasar por miedo, entonces su frase no significó nada». Isabel sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. Va a perder mucho. Tal vez. O tal vez gane algo que no se puede comprar. ¿Cómo qué? Respeto propio. Las palabras flotaron entre ellos, honestas y desnudas. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces. Dentro, dos personas se preparaban para saltar al vacío, confiando en que el otro estaría ahí cuando cayeran. El móvil de Rodrigo sonó. Lo miró y frunció el ceño. «Es mi hermano. Lleva 3 días sin hablarme. Esto debe ser importante». Atendió y escuchó en silencio. Isabel vio cómo su expresión cambiaba, endureciéndose. «Entiendo. Gracias por avisarme». Colgó lentamente. «¿Qué pasó?». «Mi hermano acaba de ver el noticiero de la tarde». «Están hablando de nosotros. Opinólogos, panelistas, todos con teorías. Algunos me defienden,
Otros dicen que soy un fraude. Hizo una pausa. Pero todos están de acuerdo en algo. ¿Qué? Que la conferencia de prensa de mañana será el momento definitorio de mi carrera. O salgo como héroe, o me hundo como villano. No hay término medio. Isabel extendió la mano. Rodrigo la miró, sorprendido, antes de tomarla. Entonces asegurémonos de que sea la verdad, pase lo que pase. Él apretó su mano, y en ese gesto simple, sellaron un pacto silencioso. Mañana enfrentarían juntos las consecuencias de la honestidad, sin saber si el mundo los destruiría o los elevaría. Isabel no regresó a su apartamento aquella noche. Beatriz había insistido en que quedarse en un hotel era lo más sensible. Los periodistas seguían apostados frente a su edificio, y la conferencia de prensa sería a las 12 del mediodía. Necesitaba descansar, prepararse mentalmente. Rodrigo había querido pagarle una suite en el mismo hotel donde se hospedaba, pero Isabel se negó. Aceptó una habitación sencilla en un hotel discreto cerca de la Gran Vía. Necesitaba espacio para pensar. Eran las 11 de la noche cuando finalmente se quedó sola. La habitación era pequeña pero limpia. Cama individual, escritorio minúsculo, ventana que daba a un callejón estrecho. Isabel se sentó en el borde de la cama, todavía vestida, mirando su reflejo en el espejo del armario. No se reconocía. En menos de una semana, su vida se había convertido en algo irreconocible. Su móvil vibró. Un mensaje de su madre. «Hija, no sé qué está pasando, pero te quiero. Siempre. Pase lo que pase». Isabel sintió cómo se le cerraba la garganta. Escribió una respuesta con manos temblorosas. «Yo también te quiero, mamá. Todo va a estar bien. Te lo prometo». No estaba segura de poder cumplir esa promesa. Otro mensaje. Este de Lucía. «Vi las noticias. No entiendo nada. Pero si necesitas que esté ahí mañana, voy. Solo dime». Isabel miró fijamente la pantalla. Parte de ella quería decir que sí, que necesitaba a su hermana, a su familia. Pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir sola, sabía que esto era algo que tenía que enfrentar sin escudos. «Estoy bien. Gracias. Te llamaré cuando termine». Se duchó con agua caliente hasta que la piel se le enrojeció, intentando lavar la tensión que le agarrotaba los músculos. Cuando salió, envuelta en la bata del hotel, encontró un mensaje de un número que no tenía guardado, pero reconoció inmediatamente. «Rodrigo, ¿está descansando?» Isabel se sentó en la cama, secándose el cabello con una toalla, intentándolo. «¿Y usted?» Hubo una pausa larga antes de que aparecieran los 3 puntos indicando que estaba escribiendo. «No puedo dormir. Sigo repasando lo que voy a decir mañana. Cada palabra, cada frase. Tengo miedo de equivocarme». Isabel sintió algo ablandarse en su pecho. Era extraño ver a Rodrigo Valcárcel, el hombre que siempre parecía tener todas las respuestas, admitir su miedo. No hay forma correcta de decir la verdad. Solo hay que decirla. Los puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente, otro mensaje. «¿Puedo llamarla?» Isabel miró la hora. Las 11:30. Dudó solo un segundo antes de responder. «Sí». El teléfono sonó casi inmediatamente. Isabel atendió, llevándoselo al oído. «Hola». La voz de Rodrigo sonaba diferente por teléfono, más cercana, más humana. «Hola. Perdone la hora. Sé que debería dejarla descansar, pero…» Necesitaba escuchar su voz. Isabel se recostó contra las almohadas, sintiendo algo cálido expandirse por su pecho. «¿Está en su hotel?» «Sí. Habitación en el piso 20. Vistas a toda la ciudad. Completamente solo». Hizo una pausa. «Es curioso. Tengo un apartamento lleno de lujos. Habitaciones de hotel de 5 estrellas. Pero esta noche me siento más solo que nunca». «¿Por qué?» «Porque mañana voy a decirle al mundo quién soy realmente. Y no sé si les gustará esa versión. A mí me gusta». Las palabras salieron antes de que Isabel pudiera detenerlas. Se mordió el labio, sintiendo cómo el rubor le subía por las mejillas. Rodrigo guardó silencio al otro lado. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba más suave. «¿De verdad?» Isabel respiró hondo. La versión que es honesto, que admite cuando no sabe algo, que está dispuesto a perder todo por hacer lo correcto. Esa versión es mucho más valiosa que el hombre perfecto que pretende ser ante el mundo. Escuchó a Rodrigo exhalar lentamente. «¿Sabe algo, Isabel? En 3 años trabajando para mí, nunca le pregunté nada personal. Nunca le pregunté por qué limpiaba casas, qué estudiaba, qué soñaba. La traté como un fantasma útil. Y ahora me doy cuenta de lo profundamente equivocado que estaba. Yo tampoco pregunté nada», respondió ella suavemente. Era más fácil mantener la distancia. ¿Y ahora? Ahora la distancia desapareció.
Otro silencio, este más largo, más cargado. Isabel, hay algo que necesito decirle antes de mañana. Dígame, cuando termine la conferencia, independientemente de lo que pase, ya no podrá trabajar para mí, no como empleada doméstica. Sería imposible después de todo esto. Isabel sintió una punzada en el pecho, aunque sabía que era cierto. Lo sé, pero me gustaría ofrecerle algo diferente. Un puesto en la empresa. Asistente personal real, no solo de nombre. Con salario digno, beneficios, oportunidades de crecimiento. La voz de Rodrigo se volvió más firme. No por lástima o culpa, sino porque tiene algo que esta empresa necesita desesperadamente. Perspectiva real. Honestidad sin filtros. Isabel cerró los ojos. Necesito pensarlo. Por supuesto. No tiene que responder ahora. Solo quería que supiera que tiene opciones. Que lo que hagamos mañana no tiene por qué destruir su futuro. ¿Y si destruye el suyo? Rodrigo soltó una risa breve, sin humor. Entonces habré aprendido una lección muy cara sobre las consecuencias de la verdad. Isabel se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Desde allí veía las luces de Madrid parpadeando en la oscuridad. ¿Sabe qué es lo que más me asusta?, preguntó ella. ¿Qué? Que mañana, cuando diga mi nombre frente a todas esas cámaras, dejaré de ser invisible para siempre. Y he pasado toda mi vida siendo invisible. Es lo único que sé hacer. La invisibilidad no es un talento, Isabel. Es una prisión. Y merece salir de ella. Las palabras se asentaron en su corazón como semillas. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Entonces estaré ahí para sostenerla. La simple sinceridad de esa frase hizo que a Isabel se le llenaran los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente, mirando las luces borrosas de la ciudad. Debería dormir, dijo con voz rasposa. Mañana será un día largo. Sí. Rodrigo hizo una pausa. Isabel, gracias. ¿Por qué? Por recordarme que la verdadera influencia no se mide por lo que posees, sino por lo que inspiras a cambiar, por hacerme querer ser mejor. Usted ya es mejor de lo que cree. Colgaron sin decir adiós formal. Isabel se quedó junto a la ventana, abrazándose a sí misma, sintiendo algo nuevo y aterrador crecer dentro de su pecho. No era solo miedo por la conferencia de mañana, era algo más profundo. Era la posibilidad de que Rodrigo Valcárcel, el hombre que había sido su jefe distante durante 3 años, se estuviera convirtiendo en algo completamente diferente. Alguien que veía más allá de su uniforme de trabajo. Alguien que valoraba sus palabras, su perspectiva, su verdad. Alguien que, quizás, estaba empezando a significar más de lo que debería. Se metió en la cama y apagó la luz, pero el sueño no llegó. Se quedó despierta en la oscuridad, escuchando los sonidos distantes de la ciudad, preparándose mentalmente para el momento que lo cambiaría todo. En algún lugar de Madrid, en una suite de hotel de lujo, Rodrigo también permanecía despierto, mirando el techo, repasando las palabras que diría en unas pocas horas. 2 personas en habitaciones diferentes, conectadas por una verdad que estaban a punto de revelar al mundo, sin saber si ese acto de valentía los destruiría o los salvaría. El amanecer llegaría demasiado pronto, y con él las consecuencias de la honestidad. La sala de conferencias estaba repleta. Isabel nunca había visto tantas cámaras en un solo lugar. Trípodes alineados en filas perfectas, periodistas con libretas y grabadoras, fotógrafos ajustando lentes, luces brillantes que convertían la sala en un escenario. El murmullo de conversaciones llenaba el espacio como electricidad contenida. Estaba sentada en la segunda fila, vestida con el mismo conjunto sobrio que había usado días atrás. Beatriz le había ofrecido ayuda de un estilista profesional, pero Isabel se había negado. Si iban a conocerla, sería exactamente como era. Sus manos temblaban sobre su regazo, las entrelazó con fuerza, respirando lentamente como su madre le había enseñado de niña cuando tenía miedo. Inhala por la nariz, exhala por la boca. 1 vez, 2, 3. A su lado, una mujer mayor con traje gris le lanzó una mirada curiosa. Isabel la ignoró, manteniendo los ojos fijos en el podio vacío al frente de la sala. Rodrigo todavía no había aparecido. El reloj marcaba las 11:58, 2 minutos para el mediodía. El murmullo de la sala creció en intensidad. Isabel escuchó fragmentos de conversaciones a su alrededor. Dicen que va a renunciar como CEO. No. He oído que va a desmentir todo el escándalo. Mi editor cree que es un truco publicitario elaborado. Pobre chica, quien quiera que sea. La van a destrozar en redes. Isabel cerró los ojos brevemente.
Cuando los abrió, Beatriz había aparecido en la entrada lateral. Lucía un traje impecable color azul marino, pero su rostro mostraba tensión. Sus ojos escanearon la sala hasta encontrar a Isabel. Le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Todo está listo. Las luces se atenuaron ligeramente. El murmullo se convirtió en silencio expectante. Rodrigo Valcárcel entró por la puerta lateral. El flash de las cámaras estalló como fuegos artificiales. Isabel lo vio caminar hacia el podio con pasos firmes, la espalda recta, la barbilla levantada. Llevaba un traje gris oscuro sin corbata, la camisa blanca con el primer botón desabrochado. Más accesible que de costumbre, pero igual de imponente. Se detuvo frente al micrófono. El silencio era absoluto ahora. Buenos días. Gracias por venir. Su voz resonó clara y controlada por la sala. Isabel vio cómo sus manos se aferraban ligeramente a los bordes del podio. Nadie más lo notaría, pero ella sí. Conocía ese gesto. Nerviosismo contenido. He convocado esta conferencia, continuó Rodrigo, porque en los últimos días se han publicado artículos sobre mí que mezclan verdades con especulaciones. Y creo que tanto ustedes como el público merecen escuchar la verdad completa, sin filtros, sin estrategias de comunicación. Una periodista de la primera fila levantó la mano, pero Rodrigo la detuvo con un gesto cortés. Por favor, permítanme terminar antes de las preguntas. Esto es importante. Respiró hondo. Isabel vio cómo sus hombros subían y bajaban. Hace una semana, asistí a una cena de negocios con inversores internacionales. Esa noche, pronuncié una frase que resonó profundamente y que ha sido compartida miles de veces desde entonces. Una pausa deliberada, excepto que yo no pronuncié esa frase. El murmullo estalló como ola rompiendo. Flashes de cámaras. Periodistas inclinándose hacia adelante. Rodrigo levantó una mano pidiendo silencio. La frase «la verdadera influencia no se mide por lo que posees, sino por lo que inspiras a cambiar» fue dicha por Isabel Domenech, la mujer que me acompañó esa noche. Todas las cabezas se giraron, buscando. Isabel sintió el peso de 100 miradas intentando localizarla. Mantuvo la vista fija en Rodrigo, obligándose a no encogerse, a no desaparecer. Isabel trabajaba para mí como empleada doméstica. La llevé a esa cena porque mi asistente oficial canceló a último momento y necesitaba compañía. Lo que no esperaba era que ella, con una sola frase honesta, me hiciera ver algo que había ignorado durante años. Rodrigo hizo una pausa, buscando entre la audiencia hasta que sus ojos encontraron los de Isabel. Por un segundo, fue como si estuvieran solos en la sala. Yo había medido mi éxito exactamente como la frase lo describe, por lo que poseía. Dinero, propiedades, contratos. Pero Isabel me recordó que la verdadera medida de un ser humano no está en su cuenta bancaria, sino en el impacto positivo que genera en otros. Alguien gritó desde el fondo. ¿Entonces admite que es un fraude? Rodrigo no se inmutó. Admito que soy humano, que necesité que alguien me recordara mis propios valores, y en lugar de darle el crédito que merecía, permití que el mundo asumiera que las palabras eran mías. Eso estuvo mal. ¿Tiene una relación romántica con la señorita Domenech?, preguntó otra voz. No, pero tengo un profundo respeto por ella. Un respeto que debí haber mostrado desde el primer día que trabajó para mí, no solo cuando sus palabras me beneficiaron públicamente. Isabel sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente, negándose a llorar frente a todas esas cámaras. Rodrigo continuó, su voz ganando fuerza. He pasado los últimos días enfrentando un dilema. Podía quedarme callado, dejar que la frase siguiera siendo asociada a mi nombre, disfrutar de los beneficios de una reputación que no gané completamente. O podía hacer lo correcto. Lo segundo es más difícil, más arriesgado, y probablemente me costará caro. Pero si he aprendido algo de Isabel, es que la autenticidad vale más que la conveniencia. Señaló hacia donde estaba sentada Isabel. Las cámaras se giraron como depredadores. Los flashes la cegaron momentáneamente. Isabel Domenech es la persona más valiente que conozco. No porque tenga poder o dinero, sino porque tuvo el coraje de decir una verdad incómoda cuando nadie se lo pidió. Y yo, un hombre que se enorgullecía de su éxito, tuve que aprender humildad de alguien a quien el mundo consideraría menos importante que yo. Pero están equivocados. Ella es más importante, más real, más auténtica. Isabel se puso de pie sin pensar. Las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. Todas las miradas estaban sobre ella ahora. Cámaras grabando cada respiración,
cada parpadeo. Rodrigo extendió una mano hacia ella, invitándola al podio. Fue el camino más largo de su vida. 10 metros que se sintieron como kilómetros. Subió los 2 escalones hacia la tarima, sintiendo cómo el corazón le martilleaba en los oídos. Cuando llegó junto a Rodrigo, él le susurró tan bajo que solo ella pudo escuchar: «No estás sola». Isabel se giró hacia el mar de cámaras y rostros desconocidos. Durante un segundo, el pánico la paralizó. No sabía qué decir. No tenía palabras preparadas, ni discurso ensayado. Entonces recordó por qué había hablado en aquella cena. No por estrategia, no por beneficio, simplemente porque era verdad. «Mi nombre es Isabel Domenech», comenzó con voz temblorosa que fue haciéndose más firme. «Tengo 26 años. Vivo en Vallecas. Trabajo limpiando casas porque es lo que me permite pagar el alquiler y ayudar a mi madre. No estudié en universidades caras ni crecí con privilegios». Respiró hondo. «Pero aprendí algo que ninguna escuela de negocios enseña, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo trata a los demás, que la influencia real no viene del miedo o el poder, sino del respeto genuino, y que a veces las verdades más importantes vienen de los lugares más inesperados». Miró a Rodrigo brevemente antes de continuar. «No dije esa frase para cambiar nada. La dije porque alguien necesitaba escucharla. Y si eso incomodó a gente poderosa, bien, porque la incomodidad es muchas veces el primer paso hacia el cambio real». El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más respetuoso. Entonces, desde la quinta fila, alguien empezó a aplaudir. Fue un sonido solitario al principio, casi tímido. Luego otro se unió, y otro. En segundos, la mitad de la sala estaba aplaudiendo. Isabel sintió las lágrimas finalmente escapar. Rodrigo, a su lado, tenía los ojos brillantes también. Cuando el aplauso finalmente se apagó, una periodista de primera fila levantó la mano. «Señorita Domenech, ¿qué hará ahora?». Isabel miró a Rodrigo. Él le devolvió la mirada, esperando. «Ahora», respondió Isabel con una sonrisa pequeña pero genuina, «voy a seguir siendo exactamente quien soy, solo que esta vez, sin esconderme». Y en ese momento, mientras las cámaras capturaban su rostro, mientras el mundo la veía por primera vez, Isabel Domenech dejó de ser invisible para siempre. La conferencia de prensa terminó, pero el torbellino apenas comenzaba. Isabel pasó las siguientes 2 horas respondiendo preguntas de periodistas, posando para fotografías que nunca imaginó le tomarían, escuchando su nombre pronunciado una y otra vez por voces desconocidas. Beatriz se había convertido en su sombra protectora, filtrando las solicitudes más invasivas, guiándola con discreción a través del caos mediático. Cuando finalmente salieron del edificio por una entrada lateral, Isabel sentía las piernas como gelatina. Rodrigo caminaba a su lado, también agotado, con la mandíbula tensa por la presión de las últimas horas. El coche los esperaba. Subieron en silencio. «¿A dónde?», preguntó el conductor. Rodrigo miró a Isabel. «¿Quiere ir a casa? ¿A su apartamento?». Isabel negó con la cabeza. La idea de enfrentarse a los periodistas que probablemente seguían apostados frente a su edificio la agotaba solo de pensarla. «No todavía. Necesito, no lo sé, aire, espacio para pensar». Rodrigo le dio una dirección al conductor. Isabel no la reconoció. 20 minutos después, el coche se detuvo frente al Parque del Retiro. Era media tarde de un miércoles. El parque estaba relativamente vacío. Solo algunas madres con niños, ancianos alimentando palomas, corredores solitarios, caminaron sin rumbo fijo, manteniendo distancia prudente entre ellos. El aire era fresco, con olor a tierra húmeda y hojas caídas. Isabel respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión de su cuerpo comenzaba a aflojarse. «¿Cómo se siente?», preguntó Rodrigo finalmente, como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas y de alguna manera hubiera sobrevivido a la caída. Él soltó una risa breve, sin humor. «Sé exactamente a qué se refiere». Llegaron a un banco junto al estanque. Se sentaron, observando cómo los patos se deslizaban sobre el agua tranquila. Por un largo momento, ninguno habló. «Mi móvil no ha dejado de vibrar desde que salimos», dijo Isabel finalmente, sacando el teléfono del bolso. «Mensajes de números que no conozco, solicitudes de entrevistas. Alguien de una editorial quiere que escriba un libro». Negó con la cabeza, incrédula. «Hace una semana, nadie sabía mi nombre. Ahora todos quieren un pedazo de mi historia. ¿Va a aceptar algo?». «No lo sé.
Todo parece tan surreal, como si le estuviera pasando a otra persona. Rodrigo asintió lentamente. La junta directiva se reunió durante la conferencia. Beatriz me envió un mensaje hace una hora. Votaron en mi contra. 5-2. Isabel se giró bruscamente hacia él. ¿Qué significa eso? Significa que técnicamente ya no soy CEO de mi propia empresa. ¿Y usted cómo está? Rodrigo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirando el agua. Extrañamente tranquilo. Pasé 10 años construyendo esa empresa. Sacrifiqué relaciones, tiempo, salud, y ahora que me la quitan, lo único que siento es alivio. ¿Alivio? Porque finalmente hice algo que importa más que los números en un balance. Hizo una pausa. Aunque mi abogado dice que tengo opciones. Puedo pelear la decisión, comprar acciones, forzar una nueva votación. Pero no sé si quiero hacerlo. ¿Qué quiere hacer? Esa es la pregunta que no dejo de hacerme. Un niño pequeño corrió cerca de ellos, persiguiendo una pelota roja que rodaba hacia el estanque. Su madre lo alcanzó justo a tiempo, riendo, levantándolo en brazos. Isabel observó la escena con una punzada de nostalgia. Mi madre llamó, dijo suavemente. Después de la conferencia, estaba llorando. No sabía si de orgullo o de miedo. ¿Qué le dijo? Que me ama, que está asustada por mí. Que el mundo puede ser cruel con mujeres como nosotras que se atreven a hablar. Isabel tragó saliva. Y que no importa lo que pase, siempre tendré un lugar en casa. Su voz se quebró al final. Rodrigo la miró con algo que parecía ternura. Su madre tiene razón en todo, especialmente en lo último. Isabel parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. Lucía también llamó. Dijo que vio la conferencia en el trabajo, que toda su oficina se detuvo para verla, que algunas de sus compañeras lloraron cuando hablé. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Es extraño. Pasé toda mi vida sintiéndome pequeña, insignificante. Y ahora hay gente que dice que las inspiro. No sé cómo procesar eso. No tiene que procesarlo todo ahora. Dese tiempo. Caminaron de nuevo, esta vez hacia la zona de los jardines. Las rosas todavía florecían a pesar del otoño, manchas de color contra el verde apagado. Isabel se detuvo frente a un rosal particularmente hermoso, tocando suavemente un pétalo. ¿Recuerda cuando me ofreció el puesto en su empresa? Preguntó sin mirarlo. Sí, he estado pensando en eso, y creo que no puedo aceptarlo. Rodrigo guardó silencio, esperando. No porque no lo aprecie, continuó Isabel, sino porque si acepto, siempre habrá una sombra de duda. La gente dirá que conseguí el trabajo por el escándalo, no por mi capacidad, que es caridad disfrazada. Y necesito demostrarme a mí misma que puedo construir algo por mi cuenta. Entiendo. Pero giró para mirarlo directamente. Me gustaría poder llamarlo, de vez en cuando, como amigo, si es que eso es posible. Rodrigo la observó con esos ojos grises que ya no parecían fríos. Me gustaría mucho eso. El móvil de Isabel vibró. Era Beatriz. Isabel, tengo noticias. 3 universidades diferentes quieren ofrecerte becas completas. Y hay una ONG que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad que quiere que des charlas sobre empoderamiento. No tienes que responder ahora, pero quería que lo supieras. Las oportunidades están llegando. Isabel leyó el mensaje en voz alta para Rodrigo. Él sonrió, genuinamente esta vez. ¿Ve? El mundo está respondiendo. Con miedo, pero también con esperanza. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Caminaron de regreso hacia la salida del parque en silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando llegaron al coche, Rodrigo se detuvo antes de abrir la puerta. Isabel, hay algo más que necesito decir. Ella esperó. Cuando la conocí, solo vi a una empleada. Alguien útil pero intercambiable. Y eso dice más sobre mí que sobre usted. Su voz se suavizó, pero en esta última semana me ha enseñado más sobre valor, autenticidad y coraje que todos los libros de negocios que he leído. Y quiero que sepa que, pase lo que pase a partir de ahora, cambió mi vida. Para mejor. Isabel sintió cómo se le cerraba la garganta. Usted también cambió la mía. Me ayudó a encontrar mi voz. Se miraron durante un largo momento. Había algo más flotando entre ellos. Algo no dicho, pero palpable. No era el momento apropiado para nombrarlo, pero ambos lo sentían. Rodrigo rompió el contacto visual primero, abriendo la puerta del coche. La llevó a casa. A su casa de verdad esta vez. El trayecto a Vallecas fue tranquilo. Cuando llegaron frente a su edificio, los periodistas se habían ido. Solo quedaba la calle familiar, con sus vecinos de siempre, su panadería de la esquina,
su realidad cotidiana. Isabel bajó del coche, pero se detuvo antes de cerrar la puerta. Rodrigo, ¿qué va a hacer ahora? ¿Con la empresa? ¿Con todo? Él sonrió con cansancio. Todavía no lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo, no me aterroriza no tener un plan. Tal vez eso también sea progreso. Tal vez lo sea. Isabel cerró la puerta y lo vio alejarse. Subió las escaleras de su edificio, cada escalón familiar y reconfortante. Cuando abrió la puerta de su apartamento, encontró a su madre y a Lucía esperándola en el sofá. No dijeron nada. Simplemente la abrazaron. Y en ese abrazo, rodeada por las mujeres que la habían criado y sostenido, Isabel finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había sobrevivido a la tormenta. Y del otro lado, descubrió que era más fuerte de lo que jamás imaginó. 6 meses después, Isabel ajustó el micrófono sujeto a la solapa de su blazer azul marino, respirando hondo mientras observaba el auditorio que se llenaba gradualmente. 200 sillas dispuestas en filas perfectas, estudiantes universitarios charlando entre ellos, profesores tomando asiento en las primeras filas. La Universidad Complutense de Madrid le había pedido que diera una charla sobre liderazgo auténtico y superación personal. 6 meses atrás, la idea la habría paralizado de terror. Ahora, aunque los nervios seguían ahí, había aprendido a bailar con ellos en lugar de huir. ¿Lista?, preguntó la coordinadora del evento, una mujer joven con gafas de montura roja. Tan lista como puedo estarlo. Subió al escenario cuando anunciaron su nombre. Los aplausos la recibieron cálidamente. Se posicionó detrás del atril, pero luego lo pensó mejor y caminó hacia el borde del escenario, sin barreras entre ella y la audiencia. Comenzó contándoles su historia, no la versión pulida que los medios habían construido, sino la verdadera. Habló de las noches sin dormir contando monedas, de los avisos de desahucio, de la vergüenza que sentía cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba. Habló de invisibilidad, de supervivencia, de pequeños actos de resistencia cotidiana. Y habló de una cena que cambió todo. Cuando terminó, 45 minutos después, el aplauso fue ensordecedor. Durante la sesión de preguntas, una estudiante levantó la mano desde la tercera fila. Señorita Domenech, ¿sigue en contacto con el señor Valcárcel? Isabel sonrió suavemente. Sí, somos amigos. Era verdad, aunque incompleta. Rodrigo y ella se habían visto regularmente durante esos 6 meses. Cafés improvisados, caminatas por el Retiro, conversaciones largas que se extendían hasta altas horas de la noche. Había algo entre ellos que ninguno había nombrado todavía. Una conexión que crecía lentamente, sin prisa, pero sin pausa. Después de la charla, mientras firmaba algunos libros que estudiantes habían traído, su móvil vibró. Un mensaje de Rodrigo. Vi tu charla por streaming. Estuviste brillante. ¿Café esta tarde? Isabel sonrió mientras respondía. Siempre. 2 horas después se encontraron en la pequeña cafetería de Malasaña, que se había convertido en su lugar habitual. No era elegante ni sofisticada, solo auténtica. Rodrigo ya estaba sentado en su mesa de siempre, junto a la ventana, con 2 tazas de café esperando. Había cambiado en 6 meses. Seguía siendo el mismo hombre atractivo, con su barba bien cuidada y su presencia imponente, pero había una ligereza en él que no existía antes. Vestía de manera más casual ahora, sin la armadura corporativa que solía llevar. ¿Cómo estuvo?, preguntó Isabel, sentándose frente a él. Inspirador, honesto, muy tú. Rodrigo tomó un sorbo de su café. Los estudiantes te adoran. Me aterra un poco eso. Que me vean como alguien especial cuando sigo siendo la misma persona que limpiaba casas hace medio año. Eres la misma persona, solo que ahora el mundo puede verte. Isabel removió su café lentamente. ¿Y tú? ¿Cómo va el nuevo proyecto? Rodrigo había fundado una consultoría enfocada en transformación empresarial ética. Era más pequeña que su antigua empresa, menos lucrativa, pero infinitamente más significativa. Lentamente, pero bien, firmamos nuestro tercer cliente esta semana. Una empresa familiar que quiere reestructurarse sin despedir empleados. Es exactamente el tipo de trabajo que quiero hacer. Me alegro. Se miraron a los ojos. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba cargado de cosas no dichas, pero no por miedo, sino por respeto al tiempo correcto. Isabel, comenzó Rodrigo, dejando la taza sobre la mesa. Hay algo que he querido decirte durante meses. Ella sintió cómo se le aceleraba el pulso. Dime, cuando todo esto comenzó,
Tú cambiaste mi vida con una frase. Pero no fue solo la frase. Fuiste tú, tu valentía, tu honestidad, tu negativa a ser menos de lo que eres. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Y en estos meses, conociéndote realmente, no como mi empleada, sino como Isabel, he descubierto que lo que siento por ti es... Su móvil sonó, interrumpiendo. Rodrigo lo miró con frustración y luego lo silenció. Lo siento. Como decía, el mío también vibró. Isabel lo ignoró, pero siguió vibrando insistentemente. Finalmente lo miró. Era Beatriz. Perdona, dijo a Rodrigo. Es Beatriz. Dice que es urgente. Atendió la llamada. ¿Beatriz? Isabel, enciende las noticias. Ahora. ¿Qué pasó? Solo hazlo. Rodrigo ya tenía su móvil en la mano buscando. Su expresión cambió de confusión a sorpresa. Isabel, tienes que ver esto. Le mostró la pantalla. Era un titular de El País. La frase que cambió España. Isabel Domenech, nombrada una de las 100 personas más influyentes del año. Isabel leyó el artículo con manos temblorosas. La habían incluido en la lista anual de personas más influyentes, junto a políticos, empresarios, artistas. El texto destacaba no solo su frase, sino su trabajo posterior dando charlas, su compromiso con causas sociales, su autenticidad inquebrantable. No puedo creerlo, susurró. Rodrigo sonreía ampliamente. Yo sí, es exactamente lo que mereces, pero no hice nada extraordinario. Solo dije la verdad. Él tomó su mano sobre la mesa. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Ese es exactamente el punto, Isabel. En un mundo lleno de máscaras y poses, la verdad es lo más extraordinario que existe. Ella miró sus manos unidas. 6 meses atrás, este gesto la habría paralizado. Ahora se sentía natural, inevitable. Rodrigo, lo que ibas a decir antes de que nos interrumpieran. Él apretó suavemente su mano. Iba a decir que me he enamorado de ti. Despacio, sin darme cuenta hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Y sé que nuestra historia empezó de la manera más extraña posible, y que probablemente es complicado, pero necesitaba que lo supieras. Isabel sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez de alegría. No es complicado, respondió suavemente, porque yo también me he enamorado de ti. La sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo fue la más hermosa que Isabel había visto jamás. Afuera, Madrid seguía su ritmo frenético. Coches pasaban, gente caminaba apurada, el mundo giraba sin detenerse. Pero dentro de esa pequeña cafetería de Malasaña, 2 personas que habían empezado en mundos completamente opuestos se encontraban exactamente donde debían estar. No como jefe y empleada, no como millonario y mujer de clase trabajadora, sino como Rodrigo e Isabel, 2 seres humanos que se habían ayudado mutuamente a encontrar su verdad. Y mientras sus manos permanecían unidas sobre la mesa, ambos entendieron que la verdadera influencia nunca se trató de poder o posesiones. Se trataba exactamente de esto, de inspirar a alguien a cambiar, y de permitir que te cambien a ti también. Esa noche, cuando Isabel regresó a su nuevo apartamento, más pequeño que el de Rodrigo, pero propio y pagado con su trabajo, se sentó frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. Su móvil estaba lleno de mensajes de felicitación por el reconocimiento. Su madre había llamado llorando de orgullo. Lucía le había enviado una foto de su sobrino sosteniendo un cartel que decía, «Mi tía es la mejor». Pero lo que más valoraba era el mensaje simple de Rodrigo. «Gracias por enseñarme que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en momentos como este. Te quiero». Isabel respondió con el corazón lleno. «Yo también te quiero». Y mientras la ciudad dormía y despertaba a su alrededor, Isabel Domenech, la mujer que había sido invisible durante tanto tiempo, finalmente comprendió que su voz siempre había sido poderosa. Solo necesitaba el coraje para usarla. Y ahora que lo había hecho, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Ni ella tampoco. 1 año después. 1 año puede cambiarlo todo. Isabel Domenech caminaba por el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tranquila en los labios. Había aceptado la beca completa que le ofrecieron, eligiendo estudiar psicología social, con especialización en liderazgo comunitario. A sus 27 años, era una de las estudiantes mayores de su clase, pero también una de las más apasionadas. Sus compañeros la conocían no por el escándalo mediático del año anterior, sino por su participación activa en debates, por sus ensayos profundos, por la forma en que conectaba teorías académicas con experiencias reales de vida.
Algunos sabían quién era, por supuesto, pero con el tiempo, el ruido se había disipado, dejando solo lo esencial: una mujer trabajando duro por construir un futuro diferente. Terminó su última clase del día y caminó hacia la cafetería del campus. Rodrigo la esperaba en su mesa habitual, cerca de las ventanas que daban al jardín. Llevaba vaqueros oscuros y un suéter gris, con gafas de lectura mientras revisaba documentos en su portátil. Cuando la vio llegar, cerró la computadora y sonrió de esa manera que todavía hacía que el corazón de Isabel diera un pequeño salto. ¿Cómo estuvo la clase de comportamiento organizacional?, preguntó mientras ella se sentaba. Fascinante. Hoy hablamos sobre cómo las estructuras de poder invisibles afectan la comunicación interna. Le hubiera encantado. Cuéntame. Y ella lo hizo, mientras compartían un café y un trozo de tarta de manzana. Hablar con Rodrigo se había vuelto tan natural como respirar. Él la escuchaba con atención genuina, hacía preguntas inteligentes, la desafiaba cuando no estaba de acuerdo, pero siempre con respeto. Su relación había crecido despacio, con la solidez de algo construido sobre cimientos honestos. No había sido perfecta. Tuvieron conversaciones difíciles sobre diferencias de clase, sobre expectativas, sobre miedos, pero cada obstáculo lo enfrentaron juntos, con paciencia y compromiso. Isabel dividía su tiempo entre la universidad, charlas ocasionales en empresas y escuelas, y su trabajo voluntario en una organización que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad a encontrar empleo digno. No ganaba tanto dinero como podría si hubiera aceptado todas las ofertas comerciales que le llegaron, pero dormía tranquila cada noche sabiendo que su trabajo tenía propósito. Rodrigo también había encontrado su equilibrio. Su consultoría crecía modestamente pero firmemente. Trabajaba con empresas que genuinamente querían cambiar, no solo mejorar su imagen. Ganaba menos de lo que ganaba como CEO, vivía en un apartamento más pequeño, conducía un coche menos ostentoso. Pero cuando hablaba de su trabajo, sus ojos brillaban de una forma que nunca lo hicieron antes. «Tengo algo que mostrarte», dijo Rodrigo, sacando su móvil. Le mostró un correo electrónico. Era de una fundación educativa importante, pidiéndoles a ambos que participaran como ponentes principales en una conferencia internacional sobre liderazgo transformacional. «Quieren que hablemos juntos», explicó Rodrigo, «sobre nuestra historia, pero también sobre lo que hemos aprendido este año, sobre cómo la autenticidad puede transformar organizaciones y vidas». Isabel leyó el correo detenidamente. La conferencia sería en Barcelona, con asistentes de toda Europa. Hace un año, la idea la habría aterrorizado. Ahora sentía emoción mezclada con nervios saludables. «Acepta», dijo finalmente, «pero solo si podemos ser completamente honestos. Nada de discursos corporativos pulidos. La verdad real. No lo haría de otra manera». Salieron de la cafetería mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. Caminaron sin prisa hacia la estación de metro, con las manos entrelazadas. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Rodrigo de repente. Isabel pensó un momento y luego lo recordó. Su rostro se iluminó. «Hace exactamente un año de la conferencia de prensa». Él asintió. «Un año desde que decidiste dejar de ser invisible». «No», lo corrigió Isabel suavemente. «Un año desde que decidí que mi invisibilidad había sido una jaula, no una protección». Se detuvieron en un pequeño parque cerca del campus. Había un banco solitario bajo un árbol que comenzaba a perder sus hojas. Se sentaron, observando cómo la ciudad se preparaba para la noche. «A veces todavía tengo pesadillas», confesó Isabel. «Sueño que todo fue un error, que debí quedarme callada, que arruiné vidas, incluida la mía. ¿Y luego qué pasa? Luego me despierto y recuerdo todos los correos que recibo de mujeres diciéndome que mi historia las inspiró a pedir ese aumento, a dejar ese trabajo abusivo, a alzar su voz. Y sé que valió la pena cada segundo de miedo». Rodrigo pasó su brazo por sus hombros, atrayéndola hacia él. «Cambiaste el mundo, Isabel. Tal vez no de la forma grandiosa que esperamos, pero sí de la forma que importa. Una persona a la vez. Tú también cambiaste», señaló ella. «El hombre que conocí hace un año jamás habría renunciado a ser CEO. Jamás habría elegido propósito sobre beneficio. Me diste permiso para ser humano, para equivocarme, para crecer». Se quedaron así, abrazados en el banco, mientras las luces de Madrid comenzaban a encenderse una por una. Dos personas que habían empezado como extraños, en mundos separados por abismos económicos y sociales, ahora unidos por algo mucho más fuerte que cualquier diferencia. El móvil de Isabel vibró. Era un mensaje de su madre.
¿Vienes a cenar el domingo? Lucía trae a Mateo. Te extrañamos. Isabel sonrió mientras respondía que sí. Su familia había sido su ancla durante todo el torbellino del último año. Su madre seguía trabajando en el supermercado, pero ahora con menos horas porque Isabel podía ayudarla económicamente. Lucía había terminado su carrera finalmente, con Isabel presente en su graduación, aplaudiendo más fuerte que nadie. Rodrigo también había encontrado la forma de reconectar con su propia familia. Su hermano, que al principio había estado furioso por el escándalo, ahora era uno de sus mayores apoyos. Habían empezado a almorzar juntos cada semana, reconstruyendo una relación dañada por años de distancia emocional. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo, observándola. En que hace un año, mi mayor ambición era poder pagar el alquiler a tiempo. Y ahora estoy en la universidad, dando charlas, ayudando a otras mujeres, enamorada de un hombre extraordinario. Isabel negó con la cabeza, maravillada. A veces no parece real. Es real. Y te lo mereces. Nos lo merecemos. Lo corrigió. Ambos hicimos el trabajo duro de cambiar. El cielo se oscureció completamente. Las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente entre las luces de la ciudad. Isabel pensó en esa cena hace un año, en cómo una simple frase dicha sin pensar demasiado había desencadenado una avalancha de cambios. La verdadera influencia no se mide por lo que posees, sino por lo que inspiras a cambiar. Había inspirado cambio en Rodrigo. Él había inspirado valentía en ella. Y juntos, habían inspirado a cientos, quizás miles de personas a cuestionar sus propias vidas, a buscar autenticidad, a valorar la verdad por encima de la conveniencia. No era un final de cuento de hadas. Seguían teniendo problemas reales. Isabel todavía luchaba con inseguridades sobre su lugar en ciertos espacios. Rodrigo todavía enfrentaba críticas de ex colegas que lo consideraban un traidor a su clase. El dinero seguía siendo más ajustado de lo que les gustaría. Las diferencias culturales entre sus mundos aparecían inesperadamente, pero habían aprendido que el amor real, la influencia real, el cambio real, no vienen de la perfección, vienen de la honestidad, del coraje de ser vulnerable, de la voluntad de crecer incluso cuando duele. Deberíamos irnos, dijo Rodrigo finalmente. Mañana tienes examen temprano. Tienes razón. Se levantaron del banco. Antes de caminar, Rodrigo la detuvo suavemente, girándola hacia él. La miró a los ojos con esa intensidad que ya no la asustaba, sino que la hacía sentir completamente vista. Te amo, Isabel Domenech, por tu fuerza, tu honestidad, tu negativa a ser menos de lo que eres. Por recordarme cada día que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes elegimos ser. Y yo te amo a ti, Rodrigo Valcárcel, por tu valentía para cambiar, por elegir la verdad cuando era más fácil mentir, por verme cuando el mundo me ignoraba. Se besaron suavemente bajo las estrellas tímidas de Madrid, dos almas que habían aprendido la lección más importante de todas, que la influencia real no es un título, ni un saldo bancario, ni un número de seguidores. Es el cambio genuino que inspiras en el corazón de otra persona. Y ese cambio, una vez plantado, crece en direcciones que nunca imaginaste, transformando no solo vidas individuales, sino el mundo entero. Una conversación honesta a la vez. ¿Y tú? ¿Tienes el coraje de dejar de medir tu valor por lo que posees y empezar a medirlo por el cambio genuino que inspiras en otros? ¿Estás dispuesto a alzar tu voz, incluso cuando tiemble, para decir tu verdad? ¿Qué te llevaste de la historia de Isabel y Rodrigo? ¿Te identificaste con la lucha de alguien que se siente invisible o con alguien que necesitaba recordar qué es lo verdaderamente importante? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar. Así que, comparte esta historia con alguien que también la va a amar.